Bueno, vamos avanzando y vamos a hablar de un tema que por supuesto estamos analizando en conjunto todos los ciudadanos y es importante nuestra buena participación en esta fase 2. Doctor Tomás Mateo Valmelli, infectólogo, pediatra, ¿cómo avanzamos, cómo pasamos a esta segunda fase de la cuarentena inteligente, doctor? Buen día. Buen día. Creo que estamos yendo bien desde el punto de vista sanitario. No hemos detectado casos que nos hagan pensar en que haya una circulación comunitaria de intensidad importante. Esto nos lleva también a suponer que la carga viral es baja, lo que tendría un impacto más leve a nivel sanitario. Como siempre yo les digo a ustedes, cuanto mayor ciudadanos con infectados por el SARS, mayor recirculación, y eso va a impactar más en aquellos individuos infectados, porque su carga viral sería mayor. Y creo que tenemos que seguir haciendo bien las cosas. No hemos ganado absolutamente nada. Estamos entrando en un periodo peligroso desde el punto de vista epidemiológico, que es el invierno. Obviamente tenemos muchas cosas favorables, como evitar las aglomeraciones de los chicos en los colegios, la cuarentena voluntaria por parte de aquellos individuos mayores de 65 años, que es el grupo de riesgo. Entonces, si nosotros podemos lograr separar el delivery de la infección, que son los niños, adolescentes y adultos jóvenes, y que impacten el grupo de riesgo, que son los mayores de 65 años, muy probablemente vamos a tener muy pocos individuos afectados y con afecciones severas que requieran internación e inclusive terapia intensiva. Creo que desde el punto de vista sanitario vamos bien, pero no hay que bajar la guardia en absoluto. Con respecto a eso justamente, doctor, la clave en esta fase es no bajar los brazos, no relajarnos, ¿verdad? Porque la gente a veces, con este movimiento intenso, ve que prácticamente hay cosas que volvieron a la normalidad, puede llegar a confundir esta medida que estamos adoptando ahora. La clave es entender que la pandemia no se terminó y que la pandemia no se va a terminar de aquí a muchos meses. La clave es entender que nosotros tenemos que evitar la aglomeración de gente para evitar la transmisión social. La clave es que nosotros tenemos que evitar la importación del virus del extranjero, principalmente de Brasil y Argentina, lo que conlleva a tener una cuarentena sanitaria obligatoria. Cualquier individuo que quiera ingresar a Paraguay tiene la obligación de guardar una cuarentena sanitaria obligatoria. La idea es mejorar la situación de los albergues y diferenciar bien a aquellos que ingresan a albergues en pequeños grupos o, si es posible, en forma individual, y diferenciar a aquel que ingresa ya con infección de aquel que no ingresa con infección, para evitar que los no infectados se contagien de los infectados. La clave es tener la conciencia ciudadana de que nosotros tenemos que mantener el distanciamiento físico, ya que social no podemos, porque tenemos que activar la economía, porque el problema social que se avecina, no en Paraguay, en el mundo entero, es tremendo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar, pero sin olvidar que nosotros estamos transitando por una pandemia, que el mundo entero está transitando por una pandemia, y que este es el momento de apretar más en las medidas preventivas individuales, de manera a que no tengamos nosotros una circulación comunitaria intensa y evitar la afectación de un gran número de la población. Doctor, teniendo en cuenta, y usted mencionaba esto, la época del año, un sector vulnerable por lo general son los chicos, hablaba de delivery en el sentido de que por lo general pueden ser vectores de la transmisión de una enfermedad respiratoria. En cuanto a consultas pediátricas por casos de enfermedades respiratorias, y si hacemos una comparación, un cuadro comparativo a años anteriores, al mismo mes de mayo, por ejemplo, me da la impresión de que hay una disminución considerable, tanto en niños como en adultos. ¿Ese fenómeno se debe a que se están haciendo bien las cosas? Ese fenómeno se debe a que nosotros hicimos una cuarentena con un alto acatamiento de la población, lo que habla de que el ciudadano paraguayo, una vez
que está frente a un problema, se le explica cuál es el problema y se le da la solución, acata perfectamente. Nosotros habitualmente en esta época del año ya estamos abrumados, abarrotados los hospitales, sí. Sí, sin respuesta sanitaria ya en el mes de mayo, ni qué decir junio y julio. Y hoy en día tenemos una ocupación sanatorial que oscila entre el 20 y el 30%. Las camas de terapia intensiva tenemos ocupadas en un 15%. Tanto es así que le estuve escuchando al viceministro de Salud, el doctor Portillo, que van a tener que hacer una redistribución de camas y disminuir el número de camas de COVID y pasar a otras enfermedades, porque las otras enfermedades persisten y nosotros todavía tenemos una baja incidencia de infección por coronavirus a nivel social, lo que no implica que cabe la posibilidad que más adelante nosotros tengamos un incremento de casos y tengamos que utilizar, Dios quiera que no, esas camas hospitalarias. Doctor, ante la aparición, por ejemplo, de unos primeros síntomas respiratorios, aquellos leves, el chorreo de nariz, las reacciones alérgicas en los ojos, el estornudo, algo de tos con mucosidad, lo recomendable es consultar o seguir la medicación que ya está vigente, porque tengo entendido que pueden seguir con la medicación sin la necesidad de una nueva receta, o siempre, aún en estas condiciones, se recomienda acudir al centro asistencial. Lo que se recomienda es que ante cualquier síntoma, el más mínimo síntoma respiratorio, llámese una pequeña febrícula, temperatura de 37,5, 38, una pequeña tos, un pequeño dolor de cabeza, una pequeña congestión nasal, hacerse el test para el SARS, de manera a poder identificar al infectado y sus contactos para producir aislamientos localizados y evitar de esta manera la transmisión del virus en su pequeño círculo y de esta manera a la sociedad y a la comunidad. Por lo tanto, aquel individuo que tenga el más mínimo síntoma de afección de vías respiratorias, llámese fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor corporal, congestión, chorrera nasal, sea niño, adolescente, adulto o anciano, tiene la obligación de realizarse el test para poder confirmar o descartar la infección por coronavirus y producir aislamientos localizados de sus contactos y evitar la transmisión a nivel social y comunitaria. Doctor, ahora la importancia en cuanto a la cantidad de test que ahora se están realizando a comparación de las primeras etapas, ¿verdad?, de la pandemia en nuestro país. Esto se tiene que insistir en que sea aleatorio, que se haga justamente en más lugares, teniendo en cuenta que los números hoy por hoy en albergues o en otros puntos específicos son bastante bajos en cuanto a la cantidad de casos positivos. Nosotros desde el inicio de la pandemia, nosotros vimos la película italiana, española, francesa, y nosotros nos adelantamos a los tiempos pandémicos en el hemisferio sur. Yo creo que epidemiológicamente nosotros tenemos dos situaciones. Todo lo que ocurre en el hemisferio norte, en el invierno del norte, luego se refleja en el invierno del hemisferio sur. Nosotros recién estamos comenzando a entrar en una estación invernal. Nosotros es natural que todavía tengamos poca circulación comunitaria por las condiciones especiales que tiene el Paraguay, ser un país mediterráneo, poca afluencia de turismo asiático europeo, no tener sitios de grandes aglomeraciones como ser los medios de transporte subterráneos o trenes, tener una densidad poblacional relativamente escasa, tener una población extremadamente joven. El clima nos acompañó hasta la semana pasada con temperaturas altas. Son todos factores importantes. Las provincias aledañas nuestras del lado argentino, Formosa, Chaco, Corrientes, están ya con más de 30 días con casos cero detectados. Eso es positivo. En Foz de Iguazú, donde hay brotes epidémicos, nosotros estamos haciendo una cuarentena sanitaria obligatoria de todos los paraguayos extranjeros que ingresan al país. Y son todos factores que pueden hacer que en el futuro el impacto de la pandemia en nuestro
Doctor. Sea de menor intensidad y tengamos un paso por la misma, donde no tengamos que lamentar muchas víctimas. Pero eso va a depender mucho hoy en día de la conciencia ciudadana. Nosotros no tenemos que bajar la guardia, tenemos que estar conscientes que estamos transitando aún por la pandemia, que los cuidados individuales de protección, evitando la aglomeración, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de tapabocas y en forma permanente cuando uno va a socializar, tienen que ser prioridades que van a ser la base fundamental de la pirámide que va a dar sus frutos, manifestándose esto con una pandemia o un brote epidémico de muy baja intensidad. Doctor Tomás Mateo Valmelli, gracias por la ilustración y será hasta en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes. Bueno, seguimos avanzando. Son las